Buenos días, estimados alumnos, espero se encuentren bien. Vamos a continuar desarrollando nuestras clases de la asignatura en Psicología General. El tema anterior fue en base a las neuronas de nuestro sistema nervioso y los contenidos de la clase del día de hoy o los temas son el encéfalo, médula espinal y sistema endocrino. Es importante valorar todos los aspectos que llevan el sistema endocrino, el sistema nervioso, pero antes de eso vamos a analizar un poco acerca de nuestro objetivo. Número 1, vamos a relacionar las conductas humanas con las principales estructuras cerebrales para considerar la anatomía en determinados comportamientos. Comprender también los procesos concatenados del sistema nervioso y del sistema endocrino en el cuerpo humano y sus funciones. Como dice la unidad, lo que estamos tratando de abordar son las bases biológicas de la conducta, relacionándolos con aspectos totalmente cerebrales, anatómicamente y fisiológicamente. Entonces vamos a recordar un poco acerca de este sistema nervioso, ¿verdad? Un sistema tan integrado, tan importante, que controla, que coordina todas las funciones de nuestro cuerpo, que responde, que hace que actuemos, que hace que caminemos, etc. Y que todo esto pasa porque los mensajes que se transmiten son a través de señales eléctricas o los llamados impulsos eléctricos. Pero no solo eléctrico, porque también tenemos la parte química. Pero es importante también acordarnos acerca de que este sistema nervioso tiene la parte principal de ella en cuanto a su funcionamiento es la neurona, que es la unidad fundamental del sistema nervioso. Y recordando un poco las neuronas y sus mensajes, son las células fundamentales del sistema nervioso, representan la unidad anatómica y funcional del cerebro humano y están especializadas en procesar la información. Cuentan con una membrana externa que posibilita la conducción de impulsos nerviosos y se comunican entre ellas mediante conexiones sinápticas. Es importante ver un poco, dándonos como una idea, de que la neurona es una célula tan especial, tan principal, que está recubierta de una especie como un vestido, una vestimenta, que eso hace que la conducción eléctrica se dé de la mejor manera y que el proceso sináptico no solamente va a visualizar a través de la neurona, sino de las partes de las neuronas. Es importante recordar que una neurona tiene un núcleo, tiene soma, tiene las terminales de axón, tiene las vainas de mielina y entonces todas estas funciones de una neurona es que nos van a dar los mejores resultados en el funcionamiento de las áreas motoras, del comportamiento humano, de las conductas e incluso están allá en los procesos cognitivos como el pensamiento. Pero este trabajo neuronal no se va a dar si no existe lo que nosotros llamamos por acá sinapsis. Que la sinapsis ya es cuando el impulso nervioso se une de una neurona a otra. Aquí tenemos prácticamente lo que significa sinapsis, que es unión o enlace, ¿verdad? Entre una neurona y otra no se puede tocar, por lo que se hace un vacío ya. Entre una neurona y otra no se pueden tocar, solamente entra lo que es la información de neurona a neurona. Por lo que hay un espacio de hendidura sináptica, esto lo vimos en la clase anterior. Pese a que ellas hacen la unión, siempre vamos a tener en cuenta también que tenemos los 20 nanómetros de espacio sináptico, de hendidura sináptica, que también se toma en cuenta
En relación a esto se explica porque la unión no es esa unión que van a chocar entre neuronas, ¿verdad? Eso es importante mantenerlo en cuenta. El potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de estas membranas celular modificando su distribución de la carga eléctrica. Entonces, las neuronas van a trabajar por medio del proceso sináptico y unión del potencial de acción. Si una cosa no está bien, entonces no tenemos el funcionamiento normal. Pero también vamos a entrar a conocer parte de nuestras estructuras cerebrales, como el encéfalo. Nuestro sistema nervioso está dividido en varias estructuras, pero hay una que es principal, que es el encéfalo. El encéfalo y su función. El sistema nervioso central consiste en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es un órgano importante que controla el pensamiento, la memoria, las emociones, el tacto, las destrezas motrices, la visión, la respiración, la temperatura, el apetito y todo proceso que regula nuestro cuerpo. El encéfalo es la masa encefálica que nosotros conocemos, pero que es la parte principal. Ningún ser humano sobreviviría si no tenemos el encéfalo. Pero además de eso, el encéfalo está recubierto de capas, pero sus principales integradores de sistemas estructurales, el cerebro, es también el bulbo raquídeo y el cerebelo. Esta imagen que ven ahí tiene otras estructuras, ¿verdad? Porque no se pueden separar a grosso modo, pero el encéfalo en sí, sus principales estructuras son tres. Repito, cerebro, bulbo raquídeo y lo que es el cerebelo. Importantes estructuras es prácticamente como que si vamos a armar un rompecabezas de tres para que nos dé el resultado del cerebelo. Del encéfalo, perdón. ¿Qué órganos forman el encéfalo? ¿Ah? Está envuelta por las meninges, que son tres membranas llamadas dura madre, vía madre y aracnoide. El encéfalo consta de tres partes más voluminosas: cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y otras más pequeñas. En su interior hay ventrículos cerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la importancia del encéfalo? Bueno, el encéfalo, y también conocido como cerebro, controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo. Recibe continuamente la información sensorial y la analiza estos datos y luego responde, controlando las acciones y funciones corporales. El tronco encefálico controla lo que es la respiración, el ritmo cardíaco y otros procesos autónomos. Propiamente del encéfalo, imagínense, está totalmente ligado a la forma de cómo respiramos y también nuestro latido cardíaco. Una alteración encefálica nos puede dar entonces la necesidad de trabajar en regular ciertos aspectos como la respiración, tan importante. Pero también tenemos otra parte interesante dentro de nuestras estructuras cerebrales, que es la médula espinal. No poco menos importante e interesante como es el encéfalo. La médula espinal es parte de estas piezas inseparables del cuerpo humano y sus conductas. ¿Qué es la médula espinal? La parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro. Se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. Normalmente las vértebras protegen la médula espinal.
Entonces, esta médula espinal, como acá tenemos esta imagen, está totalmente conectada con nuestro cerebro y una con la otra no se puede separar. Un daño de la médula espinal significa que la información que viaja de manera eferente y aferente de la médula espinal para que tome todas las reacciones humanas y también las sensaciones humanas, si hay un daño, no se daría ese proceso de la manera más íntegra. Dese cuenta, ejemplificando un poco, que el trabajo de la médula espinal nos puede prevenir acerca de información sensorial que sienta hacia un accidente. Por ejemplo, si vamos a tocar una plancha y está conectada y está caliente, rápidamente, de manera eferente, la médula espinal manda información al cerebro y el cerebro hace, concatenado con él, hace que nosotros nos detengamos para tomar quizás esa plancha caliente o quizás una vela encendida y nos podamos quemar. Entonces, ese ejemplo de cómo trabajan ambos estructuras es que nos puede prevenir de cierto accidente o de ciertas conductas humanas. Está relacionado en todo, cómo vas a caminar, la percepción del fondo de la forma, ¿verdad? Cuando nosotros subimos una escalera, por ejemplo, actos tan sencillos, si no estuviera involucrada lo que es la médula espinal con nuestro cerebro, entonces quizás habría torpeza en el andar, en el caminar, en una sencillamente escalera, así como ellos trabajan. Y aquí está su función, ¿verdad? Principal de la médula espinal, consiste en transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios del bulbo raquídeo. De este modo, es la región encargada de comunicar el encéfalo con el cuerpo. En el ejemplo que te di, cabe mencionar que estos 31 pares craneales también están involucrados en cualquier acto sensitivo, ¿verdad? Y también motor. Entonces nos damos cuenta que todo lo que hacemos, desde que tomamos un lápiz para escribir hasta irnos a bañar, están concatenados. ¿Y qué pasaría si la médula espinal sufre algún daño? El cuerpo no puede reemplazar las células que se pierden cuando se lesiona la médula espinal y su función se deteriora permanentemente. Los pacientes pueden terminar con graves discapacidades de movimiento y sensación. Generalmente están paralizados y sin sensación desde el nivel de la lesión hacia abajo. Entonces, como la médula espinal también se divide estructuralmente en 4 áreas principales, ¿verdad? Tenemos la médula espinal, cuando hay un daño, lo tenemos que focalizar en esa área, recordemos anatómicamente, ¿verdad? Entonces, en esos pares de 31 en la división de la médula y, por ejemplo, en el sacro, ¿verdad? O en el área lumbar, dentro de esos pares, si nosotros encontramos algún daño, entonces te va a dejar con ciertas discapacidades que los expertos científicos comienzan a determinar qué te va a ocasionar. Por ejemplo, las personas padecen de dolores de espalda y se encuentran a veces con las partes superiores o altas de la espalda y luego van determinando que donde realmente está la afectación es en el sacro. Entonces, ese daño es permanente, ¿verdad? Lamentablemente por eso vemos muchas personas con dolores crónicos o en cualquier otra área y que el dolor está ligado a la sensación y la sensación está ligado a la psicología. Por eso la psicología del dolor
comienza a dar tratamientos cognitivos porque ciertamente en este caso específico probablemente no tengamos cura, pero sí podemos tener tratamiento. En otras palabras, por eso es que se ha determinado que manejando la psicología, manejando un poco, auxiliándose de otras disciplinas, entonces pacientes como estos se les recomienda siempre la fisioterapia, que es muy buena, y el control de sus emociones en cuanto a aceptar el daño y manejar el dolor, ¿verdad? Además de que ya sabemos los fármacos que pueden incidir para mejorar la calidad de vida del paciente. Tenemos también nuestro sistema endocrino. La palabra endocrina significa secreción interna. El sistema endocrino, o también llamado sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan un tipo de sustancia llamada hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. Es un sistema similar al sistema nervioso, solo que en este caso lo hacen mediante sustancias y no a través de impulsos nerviosos. Acá tenemos nuestro sistema endocrino que número 1 empieza a tomar y a trabajar con algo tan pequeño en nuestro organismo cerebral llamado hipófisis. Luego va bajando y toma también en trabajo específico concatenado a nuestras tiroides y paratiroides. El timo, que está cerca de las tiroides, y luego las suprarrenales, al páncreas, a los ovarios y a los testículos. Una de las cosas bastante importantes cuando hablamos del sistema endocrino, rápidamente nos damos cuenta que vamos a visualizar rápido la hipófisis. La hipófisis que regula mucho de nuestro aspecto sensitivo, psicológico, fisiológico. En este caso, rápido relacionamos a la hipófisis en psicología con el placer. Y lo vamos a dar cuenta que está muy relacionado porque, por ejemplo, antes de describir esto, por ejemplo, el sistema endocrino viaja desde la hipófisis hasta nuestros órganos sexuales. Al placer que yo me refiero es directamente al placer sexual. Entonces, en esta búsqueda de la satisfacción sexual, tiene y está totalmente relacionado nuestro sistema endocrino. Para ello también cabe describir algunas alteraciones que se puedan dar en relación a lo que nosotros llamamos específicamente trastorno sexual. Y de esto les comparto porque es interesante. A veces en psicología las personas solo vemos, los especialistas en salud, nos quedamos con la observación y el estudio de algunas conductas. Pero esta explicación y este conocimiento nos sirve que muchas veces es importante darnos cuenta de cómo está trabajando, por ejemplo, el sistema endocrino y todas sus regulaciones hormonales en un trastorno de comportamiento sexual. Es por ello que los médicos, cuando se hace la interconsulta, comienzan a hacer exámenes de tiroides, ¿verdad? Pero también exámenes cerebrales en donde pueden encontrar algún daño hipofisiario o alguna alteración del mismo. Entonces, es importante que siempre miremos a un paciente en psicología, en medicina, en nutrición, en lo que usted quiera, de manera integral. Porque el paciente no podemos etiquetar
ciertas desajustes, ¿verdad? De cualquiera que sea, y quedarnos allí. Es como te dé un diagnóstico y no te explique la causa. Comúnmente eso sucede. Y peor aún, en psicología y en salud mental, vamos a tener ciertas conductas alteradas, ciertas conductas no apropiadas al común que se espera, y entonces rápidamente decimos que se encargue salud mental. Pero al paciente muchas veces se le da un trato diferencial cuando lo enviamos a una evaluación psiquiátrica o una evaluación psicológica. Esto es importante porque no una vez me he dado cuenta que nuestro sistema, y considero a nivel mundial, no tiene el mejor trato integral hacia los pacientes. Hoy por hoy aquí estamos viendo nuestra situación actual de lo que estamos pasando. Muchas personas se puedan preguntar qué pasa acerca de esta enfermedad, de este virus nuevo como el COVID. ¿Qué pasa con nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestras emociones? Dese cuenta que estamos es a nivel mundial en un déficit de atención hacia el paciente apropiado. Porque, ejemplo de esto, al paciente COVID no se le da seguimiento emocional y afecta totalmente nuestras cogniciones, nuestras emociones. Sin embargo, lo estamos viviendo de esta manera. Nada más la parte física. Y peor aún, no estamos viendo las secuelas, no estamos viendo los daños colaterales familiares. Entonces, siempre hemos venido arrastrando este déficit en cuanto a la atención. Yo siempre trato de estimular a los especialistas, a los médicos. Yo sé que aquí vamos a tener médicos escuchando esta conferencia. Es un valor agregado que usted siempre mire de manera integral su paciente. Los médicos pueden hacer la diferencia en tratar al paciente de una manera más amplia y no solamente verlo como esta imagen, los órganos, ¿verdad? Sino qué produce, cómo lo tratamos, cuáles son las consecuencias, cuáles deberían de ser las interconsultas apropiadas. Es importante, pues, ver que este mundo de nuestro sistema nervioso y otros sistemas están totalmente relacionados a conductas, pero también a tratamiento humano. Siguiendo explicando nuestro sistema endocrino, tenemos que las hormonas son sustancias químicas localizadas en las glándulas endocrinas. Básicamente funcionan como mensajeros químicos que transportan información de una célula a otra. Estas sustancias químicas tienen dos clasificaciones. Una son glándulas exocrinas que trabajan liberando directamente las secreciones sobre el tejido interno o externo, por ejemplo, las que asisten al estómago y al páncreas. Esta puede ser inclusive lo que es la sudoración, ¿verdad? En las axilas, en la cara. También tenemos la glándula endocrina, donde las secreciones son liberadas directamente al torrente sanguíneo. Por esa razón es que, como nuestro sistema endocrino, su unidad básica es la neurona y trabaja directamente relacionada con la parte eléctrica y química, para el sistema endocrino la unidad básica son las hormonas y que van a trabajar con él directamente la liberación de sustancias al sistema torrente sanguíneo. ¿Cuál es la importancia del sistema endocrino?
el sistema endocrino tiene un papel bastante importante en la conducta. Esto debido a que las hormonas que se segregan dentro del mismo, a través de las glándulas, intervienen dentro de diversos procesos en el cuerpo humano, como son el crecimiento, la reparación, la digestión, la homeostasis, la reproducción sexual de los seres humanos y generando cambios inclusivos bruscos en el mismo organismo. Fíjese que el sistema endocrino está tan relacionado. Por ejemplo, empecemos con el primero, al crecimiento. El crecimiento que conocemos del ser humano, o sea, su estatura, ¿verdad? Hay personas que tenemos enfermedades en relación al crecimiento, por ejemplo, el enanismo. Tenemos enfermedades en relación al crecimiento, por ejemplo, las personas con gigantismo. Entonces, hablándolo así de manera sencilla, hay personas que me he encontrado en atención psicológica que en relación al crecimiento, sea muy bajo, sea muy alto, tienen problemas, ¿verdad? Y los problemas emocionales son muy serios. Lo que sucede es que se subestima los problemas emocionales en el ser humano. Error quizás de la ciencia misma, porque la educación en cuanto a esto siempre se ha quedado de manera retrasada. Insisto en este tema tan importante porque como algunas disciplinas no se dan a conocer debidamente, por eso es que las personas no se educan en relación a esto. Imagínese usted que hoy por hoy, dentro de la homeostasis perfecta y fisiológica, se está sobreentendiendo que, o se está dando otra connotación, que para tener homeostasis, que es tu equilibrio de nuestro organismo, las personas creen que la homeostasis va a depender también en los cambios que puedan incidir. Te explico esto acá. Por ejemplo, las personas blancas las personas morenas quisieran ser blancas, ¿verdad? Las personas bajitas quisieran ser más altos. Las personas gorditas quieren ser delgadas, ¿verdad? Pero hay cosas que la ciencia aún no puede modificar, aún no puede establecer o alterar en el cuerpo humano. Todavía no hay científicamente nada comprobado acerca de aumentar más centímetros a la persona de tamaño bajo, ¿verdad? O de tamaño promedio y quieren ser más altos. No existe. O bajarle centímetros a la persona alta. Pero sí existe, ¿verdad? Como en el caso de Michael Jackson, que nosotros conocemos, sí existe alteración homeostásica acerca del color de piel. Sí existe la reducción de peso. Sí existe las alteraciones de las reproducciones sexuales, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, es importante ver que pese a todo, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso van a estar relacionados. Es importante que en la psicología nosotros vemos ciertos aspectos que están allí y que se deben evaluar exhaustivamente por cada paciente. Recientemente acabo de atender un joven de 18 años increíblemente afectado porque sus ojos son grandes. ¿Qué sucede? Que todo el tiempo lo etiquetaron con malos apodos y hoy por hoy está depresivo con múltiples intentos suicidas debido a que no coincide, no acepta, ¿verdad?, la parte de su órgano, en este caso el ojo, que sea grande, pero su visión es totalmente normal, excelente. Pero ahí están los daños
emocionales y relacionado también a nuestro desarrollo de nuestro cuerpo por medio de los sistemas. Muy bien, muchas gracias. Espero que hayamos trabajado y nos hayamos dado toda una idea acerca de cómo viaja y cómo está relacionado. Todas las funciones de nuestro cuerpo están coordinados por grandes sistemas y uno de ellos es el sistema nervioso, el sistema endocrino, y que trabajan de manera inseparable. Muchas gracias y nos seguimos viendo en nuestra próxima clase.